De cara un poco, ya que me comentabas, ¿no? De que ya tenéis los objetivos marcados para el año que viene y demás, que justo El habíais plan, el el plan plan. tenemos. Te quería preguntar un poco acerca de, para vosotros, ¿cuáles son como los 3 grandes hitos de Telepizza en un año? O qué cosas tienen que pasar para que un año haya ido bien. Bueno, y también si ya los marcáis directamente en este plan. Pues mira, en el sector, en el QSR, hay 3 drivers principales de elección o de compra por parte de los consumidores, que son un poco, no quiero decir los hitos, pero son un poco los ejes que vertebran los planes. En primero de ellos es la innovación, que en nuestro caso, qué pizzas vamos a lanzar o qué pizzas no vamos a lanzar. En segundo lugar está la parte de precio. Al final estamos en un sector en el que la sensibilidad del precio es importante. Y el último driver es la conveniencia. Al final toda la parte que tiene que ver con la conveniencia física, con la apertura de tiendas, con toda la experiencia dentro de la tienda y la conveniencia digital. Al final tener una app cada vez más con un customer experience cada vez más mejorado, una web más rápida, una web que te responda mejor y que al final esté a las demás, o sea, que al final supla o esté por encima de la propia demanda del consumidor. Y todo esto no tendría sentido sin una construcción real y sin un paraguas que englobe a todo esto, que es la pura marca, que al final es seguir trabajando y seguir día a día, que me gustaba antes que has dicho un poco, cómo cada día vas regando desde mi punto de vista y haciendo florecer la marca. Entonces, los pilares son estos. ¿Cómo organizáis un poco esa planificación anual? O sea, ¿de quién viene? ¿Viene de marketing? ¿Viene de operaciones? ¿Es un conjunto? Todos conjuntos siempre al final, pero sí que es cierto que marketing, el brand plan de marketing, pues de una forma u otra construyen todas estas vertientes que os comentaba y viene, se propone y de una forma u otra se comparte y se aplica feedback y es muy conversacional por parte luego del resto de los equipos. Y a la hora, por ejemplo, de hacer un lanzamiento, ¿no? Ahora uno de los últimos que era el de las nuevas maestras, Ujú. como, ¿desde qué punto partís hasta que ya sale, tanto en todos los soportes que hemos hablado antes, hasta el contacto con influencers para que luego ellos lo promuevan, hasta el concepto un poco de tan de aquí, creo que era un Justo. poco el de Yes. esta campaña? Cuéntanos desde el primer momento inicial hasta el final, un poco cómo es ese proceso. Pues mira, este ejemplo me gusta especialmente porque las maestras de Telepizza nacen de una escucha activa y real al consumidor. Ujú. Partimos desde hace un año de una escucha activa a través de diferentes acciones, iniciativas, página web, acciones de calle, etcétera, donde los consumidores de una manera u otra les retábamos a decir, oye, ¿qué pizza te gustaría tener o qué pizza te gustaría poder pedirte de Telepizza? En base a donde tú eres. Y es ahí de donde luego nace el Recetas Tan de Aquí como Telepizza. Al final creo que solo una marca como Telepizza, con la historia y donde hemos nacido, que es en nuestro país, puede abanderar y puede tener la credibilidad y posee el heritage suficiente como para abanderar recetas de aquí. Recetas como tenemos jamón ibérico dentro de una pizza, tenemos la parte de panceta que se llama la maestra toledana, la toledana maestra, tenemos la parte de ahora que hemos lanzado de chorizo de Pamplona que se llama la pamplonica, hemos lanzado también, ya me está fallando la memoria, la burgalesa que tiene que ver pues, con morcilla, que es de Burgos. ¿Por qué nos mola todo esto? Porque al final creo que podemos abanderar esta categoría gourmet que hemos lanzado en el QSR y de una forma u otra el Receta Stand aquí como Telepizza nace pues eso, de la propia identidad que tenemos como marca y de la propia identidad que tiene este producto. De una escucha activa y luego, por supuesto, de mucho test de producto y de mucha prueba y error. Por supuesto, hay el equipo de innovación siempre al frente de que la pizza no solo tenga un concepto, sino que no solo tenga un concepto que enamore, sino que luego esté rica, que llegue bien, que la experiencia al final sea buena. Y cuando tenemos todo esto ya, pues es cuando, oye, tenemos el concepto de la campaña, rodamos, hacemos toda la acción o hacemos toda la parte de campaña para social media y es ahí donde también entra todo el terreno creadores, que de una forma u otra presentamos el producto, le decimos de dónde viene, le contamos, oye, nos estamos anclando a Recetas Tan de Aquí como Telepizza y es ahí donde fundamental escuchar al creador de turno para que él con esto nos lance sus ideas y nosotros ahí ser, digámoslo así, flexibles y confiar en el que eso es lo que les va a performar. Sí, porque al final creo que
Ya creo que está cambiando bastante eso, ¿no? Pero Pero aún nos cuesta a las sí, marcas, sí, ¿eh? Y te lo sí. digo... Y es normal, o sea, al final es tu bebé, por decirlo de alguna forma. Entonces es Sí, como que estás entregando tu bebé a otra persona y sí, tienes que confiar en que lo va a cuidar 100%. bien, Y eso, y al etcétera. final ellos son profesionales y saben mucho más. Y eso, cuando tú tienes también, y hablábamos del propósito, pero cuando tú también tienes unos territorios claros, y con territorios hablo de Telepizza, pues la parte musical, la parte de deporte con fútbol, la parte más de humor y entretenimiento, que es un poco también en los territorios en los cuales nosotros nos basamos para elegir a creadores. Pues al final también mola mucho y al final es muy reconfortante ver cómo tú le lanzas lo que os he contado, ese mini brief a 3, 4, 5, 6, 7 creadores diferentes de territorios diferentes y cada uno en su aporte de valor te da o te genera su campaña para su propio territorio. Y eso es, al final tú lo ves y dices, wow, qué guay como en este caso, el Receta Stand aquí, pues un Pepe y Lucas que hemos hecho te lo lleva al punto humor, un Mandallo que también hemos trabajado en esta campaña te lo lleva al territorio fútbol. Es guay, objetivamente, porque te abre mucho las miras también. Total. ¿Trabajáis con ellos solo en campañas puntuales o tenéis como algún perfil que ejerza un poco como de embajador a lo largo del año? Pues mira, nosotros tenemos por un lado un Always On de influencers que nos ayudan en toda la parte del testing de producto. ¿Y por qué cuento esto? Porque antes me hablabas de cómo adaptar un mensaje o cómo dirigirte a un chaval que está en TikTok y está viendo, ¿no? Entonces al final está haciendo scroll en TikTok, cómo detener su dedo. Pues de una forma u otra, una campaña convencional, quizá de televisión, no sea el formato o el tipo de mensaje más adecuado para que de repente pare el dedo pulgar. ¿Qué pasa si yo cojo a un tío que de una forma u otra le mando un producto, me cuenta que lo está disfrutando, veo un gocheo, veo un food porn que de una forma u otra te incite además al consumo y te genere hambre y él me está contando el tipo de campaña que yo estoy contando en tele pero de otra manera? Pues es ahí donde nosotros tenemos un squad, un comando de personas, de influx que nos ayudan a generar ese always on de testing de producto o de acciones más, digámoslo así, tácticas, como puede ser, pues oye, vamos a generar un martes loco, ¿no? Que no sea el spot de televisión. Vamos a apostar por un Family Days o un Pizza y Vida Sin Fin, que es nuestro buffet libre de pizza. Esto en un Always On. Y luego también tenemos o digámoslo así, otro tipo de influencers más macro, que son los que os comentaba antes, como Pepe Lucas, un Mandallo, que de una manera u otra también nos ayudan en ciertas campañas a bajarlas por territorios. Vale. Territorio musical, como puede ser un Palao ZZZ, puede ser un Pepe Lucas en el terreno humor, un Mandallo. Y eso a nivel más territorios. Y por último, luego también hay momentos en no me gustaría llamarla influencer, pero tuvimos también en este año, por ejemplo, a Melody también prescribiendo nuestros productos en el punto, cuando era en mayo, justo antes de Eurovisión, que no quiero decir que es influencer, pero también es una creadora de contenido en este caso, y ahora que, oye, nos ayudó también en un momento puntual a darle visibilidad y más chance a nuestras nuevas barbacoas. Si quieres, cuéntanos un poco la parte de Eurovisión que destacabas antes. Pues mira, más que la parte de Eurovisión, como os decía, en Telepizza, uno de los territorios más fértiles, sin ninguna duda, es la música. Y este año, con todo el fervor que hubo con Melody, etcétera, y contando y recogiendo un poco lo que os decía antes del propósito de marca, de conectar y de al final de disfrutar, de celebrar, nosotros uno de los hitos clave a nivel venta es el Festival de Eurovisión, todas las semis, como puede ser una final de Champions, un clásico, Navidad. Entonces, este año creamos, junto con la agencia creativa Con Manifiesto, una operación en real time en TikTok en el que retransmitimos o de una forma u otra contamos a nuestra audiencia que participaba cómo poder votar a Melody, que es lo que pasa, que nosotros a Melody no le podíamos votar si estamos en España. Entonces, nosotros, además de tener presencia en España, tenemos presencia en Portugal. Y fletamos un telebote, un barco que ya llamamos desde ahora Huelva hasta la parte de la frontera con Portugal, que nada, eran 25 minutos de trayecto y de esa manera, ¿no? Generamos un hilo conductor de una acción creativa que no iba de producto, no iba de promoción, iba de marca, de por qué elegir Telepizza en Eurovisión y de por qué unirla a la música y al punto de celebrar. Que de una forma u otra invitamos a la gente a que se viniese con nosotros a Portugal, cerramos ahí un local en Portugal, pusimos la gente pudo votar,
no ganamos, pero oye, ganamos el doble de puntos en Portugal que el año pasado. Algo yo creo que tuvimos que ver, no lo sé. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque todo esto fue una miniserie casi en directo en TikTok donde la gente iba participando y donde la gente nos iba comentando qué hacer, dónde estar, qué decir. Y al final para mí eso es clave actualmente. Las marcas tenemos que hablar de tú a nuestros usuarios y las marcas tenemos que estar donde está la conversación, en el real time, y tenemos que formar parte de la cultura popular y de los hitos culturales, pasando de una comunicación unidireccional, que eso es lo más de moda del mundo, a ser un agente cultural que hablen contigo, que se sientan parte de tu campaña, que se sientan parte de tu producto. Al final tú eres uno más en sus 150 interlocutores, en sus 6 que tienen diarios, en sus 6.000 impactos publicitarios diarios, y al final si quieres identificación y si quieres que de una forma u otra conecten contigo, tienes que ser capaz de escuchar, responder y de una forma u otra formar parte de su ecosistema comunicativo. Y también como esa parte de storytelling, ¿no? De contar toda la historia, que también es como jolín, es importante. Totalmente. Y de, pues al final eso, del hito de Eurovisión, de oye, es que ya estoy en tu casa metido porque soy Telepizza y voy a formar parte de ese momento. Y a partir de ahí hacer como todo ese contenido, o sea, como que me parece Pero no solo es, bastante... o sea, no solo es Eurovisión, sino que realmente, al igual que te digo todo esto, te digo que hay terrenos o territorios en los que Telepizza no entraría nunca porque no tiene o esa fuerza o esa voz de marca o esa credibilidad. Pero Eurovisión no viene tampoco de porque sí, viene realmente porque hemos ido construyendo a lo largo de estos años una parte muy emocional y muy de conexión en la música. Hicimos una acción especial cuando vino Taylor Swift a España, por ejemplo. Hemos estado también en conciertos, estamos al día a día de Operación Triunfo, tenemos un fenómeno fan donde como también hemos hecho eventos, etcétera, muy relacionado con el terreno musical, estamos en conciertos, estamos en festivales. De una manera u otra es un terreno fértil para nosotros. Es que te iba a preguntar justo, y creo que has dado un poco en la clave de si encontrabais dificultad para alcanzar y captar a la gente más joven, porque sí siento que Telepizza está como muy interiorizado en nuestra generación, millennials, igual Z incluso, con todo el imaginario que decíamos antes del repartidor, el llamar por teléfono incluso y demás. Pero sí me imagino que habrá como un extra de dificultad en esas generaciones un poco más Pues mira, jóvenes, estas ¿no? generaciones más tipo alfa, bueno, más tipo no, alfa o incluso más jóvenes al final, ¿qué ocurre? Que son muy cambiantes y lo estamos viviendo todas las marcas que al final no se casan con nadie, es una generación muy crítica, muy exigente, a mí eso me encanta y al final son también muy sensibles al precio. Sobre todo esto tiene que ondear un propósito, como bien os decía, y de marca que siga conectando también con generaciones. Y es ahí donde, a pesar del paso del tiempo, cuando tienes un propósito lo suficientemente fuerte y claro, hay ciertos valores o ciertos, digamos, sí, valores que no cambian. Da igual que tengas 30, 20, 15 que 45, ¿no? Y al final es ahí donde jugamos. Pero sí, es un reto y es con este tipo de acciones y es con este tipo de presencia de marca y de placement donde conectamos y donde vamos introduciéndonos en la mente del consumidor más joven, incluso pues eso, de 16, 17 años, también en el mundo gaming, por ejemplo, o en toda la parte de streamers, en toda la parte de, por ejemplo, de los mercados de fichajes que hemos estado este año también con Rubén Martín. Se trata un poco de no solo estar presente de forma endógena, es decir, no solo estar presente lanzando mensajes en tus canales o haciendo acciones en tus canales, sino estar presente y ser visible también en lo que ocurre fuera, de forma exógena, pues como os digo, en el streaming de Rubén Martín, en un evento X donde puedes llevar tu producto, en el cumpleaños de tal influencer que al final lo está viendo luego todo el mundo y de una forma dices, joder, está Telepi en el cumpleaños de X, o en un festival con tu food truck, o en un patrocinio de X cosa, o por ejemplo otro ejemplo que tenemos este año es en cuando el Savivo se encierra durante X días en un espacio en la Gran Vía, nosotros aprovechamos y le llevamos una pizza de forma 100% orgánica y de repente tenemos a 2 millones de usuarios que lo están viendo. Y es ahí un poco donde hay que ser ágiles y donde hay que ser muy reactivos a lo que ocurre, pero proactivos a la hora de buscarlo. Total. Oye, hecho antes lo del teléfono, la gente sigue llamando por teléfono. Sigue llamando por teléfono. Sí. Sigue llamando por teléfono, pero también todos los canales online son súper necesarios. Pero siguen llamando por teléfono. Que no se pierda. De todas estas acciones que has enumerado algunas... Eso es como cuando dice la tarjeta al hormiguero, ¿no? Sí, sí. No, o Otoño Mágico en Telecinco. Sí, sí.
Sí, que de todas estas acciones que nos has enumerado alguna con la que te quedes, pues porque al final se haya ido de madre o que incluso se haya ido de madre en el buen sentido de la palabra, ¿no? De que hayáis, vamos, de que no os esperabais como el éxito que ha tenido, o si te tuvieras que quedar con tu favorita incluso. De este año. Sí, de este año. De este año. Ya te hablo de Telebote, que es mi favorita. Te voy a hablar ahora de una acción que no se fue de madre, pero tuvo 2 millones de views en apenas 48 horas orgánicas en TikTok, que fue la acción que lanzamos por el orgullo. A través de una cámara oculta a ciertos consumidores, usuarios que nos pedían pizza en los restaurantes, dábamos una pizza a la que le faltaba una porción, ¿no? Entonces la gente se quedaba como, wow, ¿qué está pasando? Y luego iba la persona de tienda y le daba una caja, ¿no? En la que realmente esa porción marcaba esa falta de, no quiero decir derechos, pero sí esa injusticia, ¿no? Que podía surgir dentro de el colectivo. Por ejemplo, un 30% de las personas, ahora no me acuerdo exactamente de los datos exactos, pero puede sufrir o sufre agresiones según las estadísticas de tal, ¿no? Entonces, de esta forma u otra, poníamos a través de algo tan simple como son las porciones de nuestras pizzas en evidencia ciertos datos que son súper y siguen siendo súper alarmantes y claro, la gente reaccionó. Y esto lo apoyamos no solo con las cajas, sino con una campaña de exterior también aquí en Madrid, en la Semana del Orgullo, y quisimos darle visibilidad previa, como para hacer preparar el terreno junto con Abby, una de las ganadoras de la velada de este año. Y no es que se nos fuese de madre, pero sí que de repente la acogida fue muy buena. También había sus comentarios, pues que al final te hacen pensar el por qué siempre sigue siendo necesario campañas de este tipo. Sí. Pero fue una campaña de altísimo impacto. Me pareció, yo la vi porque al final obviamente lo que tú dices tuvo un alcance increíble y me pareció como bonita, entre comillas, la forma en que al final Telepizza ha crecido en la sociedad española y al final también jolín, señala también esas cosas que todavía debemos mejorar como sociedad. Formas parte de nosotros y también nos ayudas a seguir mejorando. Eso como que también me parece bonito por parte de una marca. Y me gusta ahora que digas el tema del alcance y pregunta bastantes KPIs y más en lo que a mí me corresponde también. Me gusta pensar ya que no solo se trata de hacer acciones que tengan alcance. Sí. También, pero me gusta pensar ya en acciones que tengan engagement y tengan interacción y al final, de una manera u otra, se compartan, se comenten, de una forma u otra que la gente se sienta parte de ellas mismas. Porque sí que creo que ya deberíamos empezar a pensar en que el alcance por alcance no es suficiente, sino que tenemos que al final generar impacto y generar conversación y engagement con quien te ve. Sí. Y es ahí donde está también uno de los retos, al final, que hablábamos antes del scroll. Estamos constantemente haciendo scroll, y más generaciones alfa, cómo nos defendemos de ese scroll infinito. Y ahí tú también has nombrado una palabra que me gusta mucho, que es teniendo un storytelling potente que realmente toque o que realmente interese y dando la clave. Y eso es es un reto diario para las marcas. Y que te haga reflexionar, que es con lo que yo creo que me quedaría de esa campaña. De esa en concreto, sí. A mí es lo que más me... Que te provoque, no solo reflexión, también hay otras campañas que te pueden provocar diversión, otras más apetitosidad, otras pueden ser más tácticas, al final que te provoque, que de una forma u otra no te deje indiferente y no sigas en el bucle del scroll. Justo.